Buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza Ruiz y seré quien modera esta mesa titulada Territorio, Memoria y Resistencia en la Ciudad de México, perteneciente al programa de Maestría en Territorio y Memoria Histórica. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. La maestra Luz Alieta Hernández Prieto es etnobióloga y maestra en ciencias, consultora, docente e investigadora. Conocimientos y experiencia en sustentabilidad, soberanía alimentaria y gobernanza local. Áreas de interés enfocadas hacia el fortalecimiento de capacidades, organización comunitaria, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas relacionadas con el uso y manejo de los recursos naturales. También tenemos a la doctora Michelle Ordóñez Lucero. Ella es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace 11 años. Las líneas en las que ejerce la docencia y la investigación son el desarrollo curricular, la construcción social del currículum, la enseñanza de la historia y la cultura histórica, y los usos públicos del pasado. Ha dirigido alrededor de una veintena de tesis y trabajos de titulación o grado. Gracias a ambas por acompañarnos. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. En el minuto 8 voy a levantar la mano para que ustedes escuchen que ya solamente quedan 2 minutos y puedan ir cerrando la presentación. Vamos a iniciar con la mesa de trabajo, con la presentación del estudiante Carlos Alberto López Flores, quien nos presentará su trabajo titulado Soy de la Guerrero y aquí me quedo. Imaginarios de la infancia sobre el territorio. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Carlos Alberto López Flores. En este momento les presento los avances finales ya de este trabajo de propuesta de intervención en la maestría en Territorio y Memoria Histórica, asesorada por la doctora Teresita Quiroz Ávila. La memoria de un lugar suele construirse desde voces adultas e instituciones, pero pocas veces se considera la percepción infantil. En espacios complejos como la Guerrero, marcada por contrastes y procesos de transformación urbana, una de las preguntas que guiaron este trabajo es ¿cómo ven, cómo viven y nombran su barrio los niños? Esta ausencia de su perspectiva es lo que permitió motivar este proyecto. Escucho una mano levantada, ¿todo está bien? Continúa, por favor. Perfecto, gracias, disculpen. El objetivo fue desarrollar una intervención donde los niños y las niñas pudieran expresarse cómo entienden su espacio usando metodologías participativas y artísticas. También me interesó identificar las categorías epistémicas que ellos usan, si hablan barrio, colonia, mi calle, etc. Las preguntas que guiaron este trabajo fueron cómo explican su territorio, qué saben de su historia, qué símbolos destacan y cómo construyen su sentido de pertenencia. El trabajo se compone de 3 capítulos, donde en el primero se explora la historia de la colonia Guerrero, su evolución también a lo largo de la historia, así como la evolución del muralismo como medio de memoria urbana, incluso su categorización. En el segundo capítulo se centra en el diseño metodológico, los talleres realizados y el proceso de creación del mural. En el tercero se analizan los resultados, el impacto comunitario y las reflexiones pedagógicas que surgieron. En el marco teórico de este trabajo parte de una serie de corrientes que permiten valorar el conocimiento que producen sujetos tradicionalmente invisibilizados, desde los estudios subalternos como Spivak,
que plantea la necesidad de escuchar a quienes han sido históricamente silenciados, como es el caso de la infancia. Sousa Santos, con la epistemología del sur, que nos recuerdan que existen otros saberes locales, sensibles, vivenciales, que también son válidos y deben ser visibilizados. En esta línea es donde también retomo los trabajos de Podesta sobre la antropología visual, que permite entender el arte no solo como representación, sino como una forma de conocimiento del territorio. Desde los estudios de la infancia de Sosensky y Alcubierre, considero a las niñas y los niños no como meros receptores de protección o enseñanza, sino como generadores de significados, es decir, que tienen voz, construyen símbolos y representan su mundo. Y finalmente incorpora el concepto de urbanismo táctico, que se da sustento a la intervención mural realizada. De acuerdo con la ONU o Habitat, el de 2001, se trata de un proceso colaborativo para recuperar el espacio público y maximizar su valor compartido mediante acciones ligeras, de bajo costo, rápidas y temporales. La metodología que se trabajó en este trabajo tiene un enfoque cualitativo, participativo y visual. Se trabajó con niños y niñas de segundo y cuarto grado de primaria de la escuela Dr. Belisario Domínguez, mediante talleres donde se dibujaron, pintaron y reflexionaron sobre su colonia. También se aplicaron cuestionarios, se analizaron los dibujos y se realizaron entrevistas a la comunidad. Este proyecto estuvo vinculado con la escuela Belisario Domínguez, con el Museo Caluz y el colectivo de muralistas en Amuica, así como la red Conéctate por tu comunidad. Dentro del desarrollo del proyecto se comenzó en primer lugar con talleres, los cuales diseñé junto con otros colegas a través de, que se le llamó Raíces y Pinceles. A través de juegos, mapas y técnicas artísticas, las y los alumnos identificaron las calles con nombres de flores y representaron lo que sentían por su barrio. A partir de estos talleres, las muralistas diseñaron una obra colectiva con base en los dibujos infantiles. Se pintó en los muros exteriores de la escuela. El mural combinó dos temas: flores, sugeridas por los niños, y mujeres históricas de la colonia, propuestas desde el museo y de la misma red. Es importante mencionar en este aspecto que uno de los desafíos que se enfrentó a este proyecto es que los niños directamente no pudieron participar en la elaboración del mural, sobre todo por cuestiones de indicaciones de la SEP y de la escuela. Sin embargo, su visión o su cosmovisión sobre el territorio estuvo presente. Esto que ustedes acaban de ver es una parte como de la planeación, donde se tomaron también incluso los marcos normativos de la nueva escuela mexicana, donde se establecieron los campos formativos, los propósitos. Esto sobre todo se trabajó incluso con los mismos docentes de la escuela. Lo que observan aquí son estos talleres que se llevaron a cabo en dos espacios, uno en el Museo Caluz y otro en la escuela Dr. Belisario Domínguez, donde con los niños se trabajaron la parte de las flores. ¿Por qué las flores? Porque la colonia tiene tres nomenclaturas: flores, constelaciones y nombres de héroes. Entonces, a partir de un cuestionamiento con los niños, de pláticas, de entrevistas con los mismos docentes, se decidió trabajar esta parte de las flores, donde los niños realizaron diferentes actividades didácticas. Estos, lo que ustedes observan ahí, fueron algunas de las producciones. Déjenme nada más rápido reproducir. Algunas de las reproducciones de las obras, ¿no?, que los niños hicieron. Entonces, estas son algunas de las producciones. Estas obras fueron las que las muralistas tomaron de base para crear el mural que en unos momentos vamos a realizar. No solamente se trabajaron este tipo de dibujos, sino se trabajaron diferentes técnicas, ¿no?, como frutage, como acuarela. Entonces, también se trabajaron diferentes actividades con mapas, como lo están viendo pues en este lado. Ahí los niños identificaban algunos puntos de su colonia. Ya realizamos diferentes actividades didácticas con ellos para ver si identificaban la parte espacial. Y vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta es una vista de cómo fue el mural, de cómo quedó el mural. Del lado derecho, ustedes observan esta parte de las mujeres más emblemáticas de la colonia, entre ellas no solamente mujeres históricas como María Vargas Dulce, sino Antonieta Rivas Mercado, incluso Paquita la del Barrio, sino también mujeres actuales de la colonia. Y del lado izquierdo es esta temática que se trabajó con los niños, ¿no?, que tiene que ver un poquito pues con las flores que tenemos aquí en la colonia, porque son 4 flores emblemáticas: mosqueta, violeta, camelia y magnolia. Entonces los niños hicieron estas reinterpretaciones. Entonces aquí tenemos otra perspectiva del mural que se hizo, y estas frases que ustedes observan ahí son frases que los niños escribieron.
una de las cosas en la cual se terminó los talleres es que los niños al final decían, ¿por qué te identificas con esta flor? Entonces los niños escribieron en un post-it estas frases y estas mismas frases las artistas las seleccionaron y son las que observan ahí. Por ejemplo, dice un niño, yo soy una violeta porque es linda, morada, azul y rosa, ¿no? Entonces, esta es otra perspectiva de los murales que ustedes pueden ver ahí. Este, por ejemplo, es una parte del mural donde durante la inauguración del mural, estos trabajos se pintaron, ¿no? Se imprimieron en la pared, donde los niños ahí literalmente llegaban, pegaban su dibujo y era como la parte inicial de todo el mural, ¿no? ¿Cuáles fueron, pues, estos resultados que se dieron a partir de estos talleres, de este trabajo? Primero, tuvo 3 grandes impactos. En primer lugar, en la infancia, los niños se apropiaron simbólicamente del territorio. Vieron sus dibujos y sus frases convertidos en mural, lo que fortaleció su identidad barrial. Esta parte es muy importante, sobre todo porque nos permite también el resguardo del mural. No solamente se trabajó con los niños, sino también con la población alrededor. Durante el evento inaugural, se invitó a todos los comerciantes, a los vecinos, entonces se dio esta apropiación no solamente por parte de los niños, sino también de sus padres. Ahorita les platico rápidamente una breve experiencia que tuvimos. Segundo, en la comunidad se generó una valoración del espacio público, se visibilizó el papel de las mujeres y se promovió la participación intergeneracional. ¿Por qué se tomó esta decisión de mujeres? Porque si bien se tenía esta perspectiva de héroes hombres dentro de la colonia, se le dio esta connotación ahora, ¿cuáles son las mujeres más emblemáticas de la colonia Guerrero? Entonces también esto reforzó esta identidad dentro de la comunidad y pues bueno, tuvimos una activación cultural donde participaron más de 450 personas, entre los alumnos, los padres de familia, los profesores, las personas que pasaban en la calle mientras se inauguró este mural, ¿no? Otro resultado que se hizo fue una sistematización de todo este proceso que se volcó en un manual de muralismo comunitario. Es un primer manual que se sigue trabajando, es una primera propuesta donde se sistematizó esta metodología y sobre todo lo que se buscó es que sea compatible y replicable en otras colonias. Es decir, muchas veces hemos observado o me tocó observar y platicar con diferentes muralistas qué sucede cuando intervienen estos murales o participan con la colonia, trabajan con ellos, por qué estos murales desafortunadamente a veces se pierden o se rayan. Entonces, este tipo de pláticas también y a partir de las experiencias se trabajó en una suerte de manual, ¿no? De manual de este mural colaborativo. Y pues bueno, todo esto también, pues a partir de este urbanismo táctico fue una acción ligera de bajo costo. Si bien tuvimos el financiamiento desde el Museo Caluz, que él fue el que apoyó esta parte, pudimos ver que independientemente de este apoyo se pueden seguir replicando estos murales a pequeño formato o a gran formato, también con la participación. Y otra cosa es que transformó la percepción del espacio y motivó la participación. Esta cuestión es muy importante porque este mural se convirtió en un centro incluso también donde las personas ya identificaban, paseaban, los niños llevaban a sus papás, veían este mural, ellos les platicaron qué es lo que veían, qué es lo que observaban, cómo fue su proceso. Y a mí me gustaría terminar esta participación, ya que durante la inauguración, lo que hice fue como estar observando y escuchando las reacciones de los niños y los papás porque estuvieron ahí. Y una niña de repente pasa por el mural y le dice, mira mamá, yo pinté esto, ¿no? Y se dirigía a estas flores que ven en la parte de abajo y dice, sí, mira, yo escribí esa frase. La mamá se voltea y nos dice, oye, pero ¿cómo? Es que no entiendo. Entonces lo que le explicábamos a la mamá es que su hija pintó esta flor en una hoja y las muralistas la transformaron en este mural. Entonces, esta parte, la verdad, para mí fue muy significativa porque los niños se apropiaron. El mural ya lleva 2 meses ya que se elaboró. Afortunadamente yo he estado como yendo constante a este espacio y la verdad es un mural que las personas visitan, conocen, han hecho diferentes notas periodísticas sobre este proyecto. Las personas que venden cerca, hablamos con ellos, lo han cuidado, lo han protegido y hasta ahorita tenemos ya casi 2, 3 meses que se hizo el mural, pues no tenemos ninguna vandalización del mismo, ¿no? Entonces, creo que esto permite a ver a los niños no solo como participantes, sino que se sientan partes y actores vivos y sobre todo actores que pueden participar dentro de su territorio.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la maestra Luz Alieta Hernández, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Carlos. Al revisar tu resumen y al ver tu presentación, yo veo una propuesta muy integral en el sentido de que tienes una buena fundamentación teórica, eres coherente con el planteamiento de tu metodología. Los resultados, además, integran de manera significativa pues estos planteamientos. El ejercicio académico que hiciste para la presentación de tu trabajo me parece claro, sintético. Cuando leía el resumen me faltaba identificar cuáles habían sido los impactos, ¿no?, que habías logrado con esa intervención o que se había logrado con esa intervención. Esa parte ya la supliste en la presentación cuando mencionas que la intervención percibes de manera concreta, con testimonios y demás, que genera apropiación y además conservación del espacio, ¿no? Entonces, yo veo una propuesta orgánica, integral en ese sentido. Me remite además a los planteamientos de otros autores que hablan de la importancia de la diversidad de saberes y de preservar las distintas formas de vida en un mismo territorio. Creo que es un aporte importante a las experiencias de activismo en la Ciudad de México y además retomas otros elementos que no mencionas en el texto, pero que están allí presentes, ¿no?, como el potencial del uso de la cartografía social, estos elementos del estudio de la cosmovisión, ¿no?, para analizar esta apropiación del territorio. Y particularmente me parece que tu trabajo es un aporte importante porque plasma una experiencia en un entorno urbano. No hay tantos trabajos académicos en ese sentido y yo quiero resaltar ese aporte de tu trabajo. Y ese sería mi comentario hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, maestra. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Michelle. Por favor, Michelle. Claro que sí. Buenas tardes. Hola, Carlos. Bueno, cuando yo leía tu trabajo, justamente esperaba la presentación porque pensé que seguramente algunas de mis dudas se iban a disipar al escucharte y, bueno, algunas sí. Sin embargo, tengo algunas observaciones que pienso que pueden enriquecer tu trabajo, sobre todo la versión final, porque entiendo que ya estás como ajustando los detalles finales. El primero tiene que ver con el uso del lenguaje. Yo te sugiero unificar el uso de las infancias, porque hay momentos en que hablas de las niñas y los niños, pero hay otros momentos en los que ya es todos los niños, hasta por escrito y cuando tú hablas. Entonces pienso que es importante que lo unifiques y que usar infancias pues puede ser una buena solución. También, mientras leía tu trabajo escrito y ahora con tu exposición, a mí no me queda muy claro por qué si hablamos en el texto de rescatar las memorias y hacer una apropiación del territorio, luego, tanto en el objetivo como en el discurso y en el documento se habla de percepciones, porque la percepción es una categoría de investigación, digamos, social, que tiene pues ya un contenido, es decir, como categoría pues ya tiene elementos, etcétera, y tiene un propio método, mientras que la memoria y la apropiación del territorio pues son distintas a la percepción, ¿no? Yo incluso diría que van mucho más allá de la percepción. Tiene que ver con cuestiones identitarias, en fin, cosas que ya nos platicaste ahorita. También en tu texto escrito me llamó mucho la atención que hablas de hacer un diagnóstico de la percepción infantil de la colonia, porque tanto si fuera la identidad o la memoria, como si fuera la percepción, mi pregunta es si eso se diagnostica, ¿no? O sea, suena como un poco extraño. Y lo que me sucedió hacia el final de tu texto es que yo decía, pues,
sí están padres las conclusiones, pero me parecían un poco genéricas, ¿no? Como, pues es importante rescatar las memorias de las infancias. Pues no creo que alguien aquí diga que no es importante, pero ¿cuáles son los aportes particulares de tu trabajo? Eso era lo que yo quería escuchar en tu presentación. Entonces, no me queda muy claro por qué es una intervención, es decir, no me queda claro qué se intervino, porque incluso tu objetivo de intervención no es un objetivo de intervención, sino es más bien como un objetivo de investigación. Y entonces las intervenciones tienen el objetivo de modificar algo, de transformar una situación particular que se vive en un contexto particular, y aquí no me queda cuál es esa situación particular. Más bien, pienso que tú querías darle voz a las infancias y construiste toda una propuesta para escucharlas y que las cosas que resultaban de escucharlas se plasmaran en un mural, pero, o sea, todo eso tú ya lo tenías previsto, o sea, fue tu idea, no fue una propuesta de las infancias de, hagamos un mural y representemos, etcétera. Entonces, esto te lo digo para que vayas matizando, o sea, no pienso que esté mal, sino para que matices tus afirmaciones. Entonces, por ejemplo, cuando compartiste el video donde están sobre el mapa, dices, para ver si identifican la parte espacial, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de matizar, no es si la identifican o no, sino cómo la identifican, ¿no? O sea, si dicen, pues a partir de los puntos de referencia, a partir de los lugares que les son comunes, ¿no? Mira, aquí está el parque, entonces mi casa debe estar por acá, o sea, no se trata de verificar, sino más bien de cómo suceden estos procesos. Y lo mismo pasa un poco con la cuestión de la apropiación del territorio. O sea, a mí me parece muy interesante, pero entiendo que tanto en el espacio que les dieron para el documento escrito como para esta presentación oral, no hay tiempo suficiente para que nos puedas poner más extractos más allá de yo soy tal flor, sino extractos de las narrativas de las infancias que efectivamente nos ayuden no a decir si se apropiaron o no se apropiaron, sino cómo se apropian, ¿no? Si esto es una investigación cualitativa, lo que nos interesa es profundizar en el cómo le dan sentido al territorio, cómo se apropian de él, qué cosas dicen, etcétera. Entonces, bueno, estas cosas te las digo para que verifiques que en tu documento final a lo mejor alguna de ellas tiene cierta pertinencia y la podrías aplicar, y eso sería todo por mi parte. Gracias y felicidades. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la participación de Norma Soriano Pina, que presentará su trabajo titulado La participación de las mujeres en el movimiento de la resistencia del pueblo de San Sebastián Joco contra Mítica. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Sí me ayudas con la presentación? Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Norma Soriano Pina, mi directora de tesis es la maestra Ana Fidelia Aparicio Trejo, y el tema pues es la participación de las mujeres en el movimiento de resistencia del pueblo de San Sebastián Joco contra Mítica. La siguiente, por favor. Sí, bueno. Primeramente lo que quiero señalar es que este movimiento social de resistencia del pueblo de Joco representa una lucha contra las políticas de urbanización que se han implementado en los últimos tiempos en nuestra ciudad. Estas políticas han privilegiado los intereses de desarrollos económicos y comerciales, como el de Mítica, y se han puesto por encima de las necesidades de los pueblos y derechos de los pueblos originarios, y han afectado su vida cotidiana, su identidad y su memoria histórica. Este proyecto pretendemos, además de dar continuidad a las investigaciones recientes, poner en el centro la participación de las mujeres. Como bien sabemos, es un problema que ha sido muy mediático. Hay mucha información sobre el caso, se han escrito muchas tesis sobre arquitectura, sobre urbanismo,
sobre desarrollos de pueblos originarios, pero poco o casi nada sobre la participación de las mujeres. Y nos preguntamos, ¿por qué las mujeres? ¿Para qué las mujeres? Porque hemos visto, como nos ha indicado la bibliografía y como hemos sido testigos y lo hemos vivido de primera mano, en los movimientos urbanos, las mujeres tenemos una participación fundamental desde que se constituyen, cómo se organizan, cómo se gestiona todo este movimiento, pero esta participación es invisibilizada. Tuvimos un primer contacto con los integrantes, las y los integrantes de la Asamblea del Pueblo de Joco, que es la organización que aglutina a los participantes del movimiento. Y ellos y ellas refieren que son las mujeres quienes comenzaron este movimiento, y sin embargo, ellas no son quienes lo dirigen en la formalidad. Entonces, por eso queremos visibilizar estas experiencias, analizar si es que hay tensiones derivadas de las desigualdades de género que pudieran enfrentar en este proceso y comprender cuál es la participación que tienen en la organización comunitaria en la preservación de la memoria colectiva del territorio. Nos interesa, por tanto, conocer qué hacen, cómo se organizan, qué obstáculos se enfrentan, cuál es su papel en la transmisión de la memoria del pueblo y, como lo expresa Alejandra Mazzolo, pretendemos redescubrir a las mujeres protagonistas, frecuentemente omitidas, para comprender lo complejo de su experiencia en los procesos de lucha urbana. La siguiente, por favor. Gracias. Nuestra pregunta de investigación, pues es ¿cuál es el papel de las mujeres en la organización y desarrollo de la lucha del pueblo de Joco contra las grandes inmobiliarias responsables del proyecto Mítica y cómo participan en los proyectos de resistencia y memoria del lugar? El objetivo general, analizar la participación de las mujeres en la organización y desarrollo de la lucha del pueblo de Joco contra las grandes inmobiliarias responsables del proyecto Mítica para recuperar la memoria histórica del lugar, incorporando una perspectiva de género que las visibilice como actoras, claves del proceso de resistencia y en la preservación de la memoria del espacio, del lugar. Nuestros objetivos son 3. 1, identificar cuál es el papel de las mujeres en el movimiento social del pueblo de Joco, visibilizar su papel, su trabajo, historia y narrativas en la memoria social del pueblo e identificar si experimentan desigualdades como parte del movimiento social del que forman parte para reconocer si han sido visibilizadas. La siguiente, por favor. Gracias. Nuestro marco teórico. Con este marco teórico pretendemos articular las teorías y los conceptos claves que van a guiar nuestra investigación. Vamos a trabajar fundamentalmente memoria, territorio y género. Y vamos a usar un enfoque vinculado sobre todo al género y al papel de las mujeres en los movimientos sociales. Vamos a usar un paradigma, o estamos usando un paradigma hermenéutico interpretativo, que como bien sabemos es un enfoque que está centrado en la comprensión del significado de las acciones humanas, discursos y fenómenos sociales desde la perspectiva de los propios actores, en este caso las actoras, y una metodología cualitativa con un enfoque feminista. ¿Por qué el enfoque feminista? ¿Qué queremos con este enfoque feminista o qué nos va a permitir o qué pretendemos o por qué lo elegimos? Porque a través de nos centraremos en darle voz a las mujeres, quienes a pesar de ser mayoría en los grupos de resistencia, no tienen un papel visible. Las participantes no serán vistas como objetos de estudio, sino como participantes, como creadoras. Es posible que creemos relaciones colaborativas, éticas y horizontales. Vamos a reconocer a través de este trabajo su agencia y su conocimiento, y este mismo tipo de enfoque nos va a ayudar en el trabajo de campo porque podemos establecer relaciones más cercanas, más colaborativas con las participantes y no tomar el papel de que nosotros somos los investigadores y que tenemos el conocimiento, sino ser las intermediarias nada más de lo que ellas quieran hablar. En lugar de ignorar, marginar, olvidar y hacerlas invisibles, queremos que el quehacer de estas mujeres sepamos dónde están, qué hacen y por qué, a través de lo que ocurre en sus historias de vida y en su vida cotidiana. Y bueno, como dice de Sousa, vamos a ver si se confirma que efectivamente la hegemonía capitalista se impone, destruye un tejido social como es el del pueblo de Joco,
que, bueno, este pueblo de Joco ha quedado limitado, cercado, atrapado entre concreto y que a pesar de que tiene mucha difusión, la lucha no se ve, parece que se difumina, que ya no existe, que no es visible. Y bueno, queremos utilizar aquí las ausencias de Sousa para evidenciar esto y también pretendemos que si al hacer visible la participación de las mujeres, como dice el mismo de Sousa, podríamos hacer una ampliación simbólica de este trabajo de las mujeres. La siguiente, por favor. Nuestros dispositivos metodológicos van a estar o están enfocados en 3 fases. En la primera, la recolección de la información, que se va a hacer a través de recorridos y observación social. La segunda, un reconocimiento de la problemática en campo, trabajar con las mujeres. Hemos tenido acercamiento con la Asamblea de Joco, que es la representativa, y además con mujeres que no forman parte de esta asamblea, pero que forman parte del pueblo. Hemos hecho algunas entrevistas, pero todavía estamos en la espera de una segunda reunión. Ellos tienen su propia dinámica, tienen que someterlo a consideración de la misma asamblea si nos permiten o no el trabajo de campo, y estamos a la espera de la respuesta para continuar con este trabajo de campo. Como lo mencionamos, es un trabajo colaborativo en donde quienes van a hablar fundamentalmente son ellas. Quienes van a dirigir el proceso de la investigación son ellas. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir, obviamente guiadas por las preguntas que tenemos, pero si en algún momento lo quieren cambiar y quieren ellas dirigir, estamos abiertas a esa posibilidad. Y por último, a través de la memoria, de las historias de vida de estas mujeres, pretendemos reconocer y reconstruir la memoria del pueblo. En la siguiente, por favor. Para esto vamos a utilizar distintos dispositivos, entrevistas participativas, observaciones, recorridos de campo, revisión bibliográfica y sobre todo con este enfoque feminista, en donde quienes tienen la palabra son ellas. Quienes han vivido este territorio son ellas. Aquí está una cartografía que se hizo en una UCA con el espacio del que forma parte el pueblo de Joco, pero esta es mi visión. O sea, aquí yo solo identifiqué como dónde está el capital económico, dónde están algunos puntos culturales que pueden ser compartidos, pero el caminar con las mujeres nos va a dar otra visión, porque son ellas quienes recorren y quienes conocen su territorio de una manera totalmente distinta a como lo ve uno como investigador. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos resultados preliminares de unas entrevistas que hicimos con las mujeres de Joco. En ellas, pues, exponen algunas visiones y los sentimientos que todos estos cambios les han generado a ellas. Ellas expresan las emociones que este cambio en su territorio les ha significado. De tener amigas, de compartir espacios, los han ido perdiendo y eso es muy doloroso y muy significativo para ellas. Nosotros, como investigadoras, consideramos que esta parte de la emoción es muy importante porque a ellas les permite expresar a lo mejor cosas que en los papeles no han podido ser expresados. Si podemos leer aquí nuestras entrevistas a una mujer de 68 años, en donde ella nos dice, la mayoría de las posiciones de dirección en la Asamblea del Pueblo de Joco están ocupadas por hombres. Bueno, aquí podemos identificar que como una categoría, la participación política y comunitaria, en una subcategoría, el liderazgo femenino, los obstáculos de la participación y las observaciones que hacemos son que las construcciones sociales del género y es que no alcanzo a leer hasta allá. Aquí lo voy a abrir en la mía. Construcciones sociales del género y su impacto en las oportunidades, roles y expectativas. La cultura patriarcal impide la participación activa de las mujeres, aunque muchas de ellas ejerzan los liderazgos desde sus espacios informales, y con esto se visibiliza las formas de dominación, control, subordinación y resistencia. Todos estos resultados, como decimos, son preliminares. Están todavía en un análisis. Nuestros conceptos, pues, es género y perspectiva de género. En una segunda entrevista con una mujer de 70 años, ella nos dice,
Mis abuelas, las mujeres de mi familia, que son personas originarias del pueblo, me han transmitido su historia, cómo era hace muchos años, cómo se ha ido modificando y cómo nos corresponde a nosotras ahora dar a conocer esta misma historia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Como mujeres de antes también nos enseñaron cómo usar las plantas, que bueno, ahora el territorio está totalmente devastado, ya no hay plantas ni árboles, para curar enfermedades del cuerpo y del alma. Aquí identificamos a la memoria y resistencias, los saberes ancestrales femeninos, resistencia a la gentrificación, y bueno, sabemos que las mujeres portan saberes históricos y culturales que son desvalorizados o apropiados por los procesos de gentrificación. Tenemos una validación de la experiencia vivida como fuente legítima de conocimiento en una perspectiva situada desde dónde se produce el conocimiento, quién lo produce y para quién, y nuestros conceptos, memoria, territorio, experiencia y saber situado. Entonces, si me da tiempo de una más, como mujer siempre es más difícil la participación, pues nosotras cuidamos a los hijos, a la casa y todas las necesidades. Cuando ellos crecen, cuidamos a los nietos. El cuidado de nuestros padres, en su mayoría ancianos, también está a nuestra cargo. Hacemos malabares y queremos participar en la lucha, y el tiempo para nosotras casi no existe. Es una mujer de 68, cabe señalar que nuestros sujetos de estudio son mujeres mayores de 50 años, que viven en el pueblo de Joco o que han vivido en el pueblo de Joco y que lo han tenido que abandonar. Aquí identificamos el trabajo y la economía del cuidado, la distribución del tiempo entre géneros, la valoración del trabajo o la desvaloración del trabajo doméstico y de cuidados, el acceso a espacios públicos y privados, el uso del tiempo en trabajo, en cuidados, en ocio, y el sistema de cuidados depende mayormente de las figuras femeninas y no son reconocidos ni remunerados adecuadamente, reproduciendo la desigualdad estructural, e identificamos la economía de cuidados. No sé si me dé tiempo de la otra o ya terminamos. La última entrevista, bueno, dice... Vamos a terminar aquí, por favor. Está bien. Y bueno, lo demás pues es pura bibliografía que he utilizado. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando por favor con la maestra Luzaliet Hernández. Gracias, Norma. Cuando yo revisé tu resumen, no me quedaba muy claro cómo se relacionaba tu propuesta de investigación con la definición de la metodología. Entonces, esa era una de mis preguntas más importantes desde la lectura. Ahorita en la presentación, pues nos compartes algunos elementos. A mí me hubiera resultado muy útil ver en el resumen esta relación de tus categorías de análisis y de las subcategorías que nos presentaste en las últimas diapositivas, y la forma, y ver la forma como ellas pues se relacionan con el logro de los objetivos. Sin embargo, regresándome un poco a los objetivos como tal, yo veo dos grandes niveles de aproximación. El primero, que tiene que ver con el reconocimiento de las mujeres desde esta perspectiva de la reconstrucción de de la memoria, de sus conocimientos, ¿no? Para la preservación. Y la otra, el otro planteamiento que tiene que ver con la evaluación del impacto del proyecto de Mítica en las desigualdades que están viviendo las mujeres en el territorio. No alcanzo a visibilizar cómo las categorías que propones abonan al logro de un objetivo o del otro. Yo te sugeriría que en el planteamiento del escrito o de la presentación también, tal vez usaras una de estas matrices, ¿no?, de consistencia que permiten articular con claridad cómo es que una categoría abona al logro de un objetivo y cómo otra categoría abona al logro del otro objetivo. Con respecto a tu metodología, mencionas varios elementos. Por un lado, hablas del paradigma hermenéutico interpretativo, y por el otro, de estos enfoques que tienen que ver con la participación de las mujeres y con el darles voz, ¿no? Y siendo el investigador solamente quien comunica. Entonces, creo que si son esos dos enfoques los que quieres usar, pues sería un poco más ordenado que los presentes pues tal cual, ¿no? ¿Cuál usas para qué y cuál usas para qué otra cosa?
Identifico que un elemento importante de tus componentes metodológicos es el uso de las historias de vida. También allí, pues, te sugeriría que articularas de mejor manera estos elementos en un solo componente que permitiera, pues, ordenar, ¿no?, los elementos que tienes sobre la mesa. Veo que tienes varios elementos, pero los veo desordenados. Entonces, esas serían mis observaciones con respecto a los objetivos, a la metodología, a la definición de las categorías. Y por otro lado, pues también a la articulación de estas propuestas con tu marco conceptual. Tú mencionas, estoy trabajando los conceptos memoria, territorio y género. La definición de estos conceptos, cómo los estás abordando, me hizo falta conocer un poco más, ¿no? Desde dónde los estás planteando cada uno de ellos y cómo los articulas con los demás elementos. De resto, pues bueno, veo que es una iniciativa muy importante, es una experiencia emblemática en la Ciudad de México y me parece pues muy relevante que lo estés abordando desde la perspectiva de las mujeres, más si la Asamblea remite que son ellas, ¿no?, quienes detonan el proceso, pues visibilizar su participación creo que es de gran importancia. Eso de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar con la retroalimentación de la doctora Michelle Ordóñez, por favor. Gracias. Bueno, Norma, gracias por compartir tu trabajo. Yo lo voy a mencionar rápido porque ya lo dijo Luz. Yo coincido con ella en que lo dije en otra de las mesas en las que he participado esta semana. A veces me parece que un poco en la SUCA y sus docentes, con toda esta emoción y entusiasmo que nos da, les hacemos un poco de daño, porque les vamos sugiriendo cosas y cosas y cosas y ustedes las agregan y las agregan y las agregan. Y esto provoca que a veces haya una saturación de conceptos, pero a la vez como todavía mucha confusión respecto a cómo proceder. Entonces sí, estoy de acuerdo con Luz en que hay como muchas cosas que al final ni están bien amarradas ni entendemos hacia dónde van a ir. Y me preocupa un poco darte más sugerencias porque me preocupa que le sigas echando a la bolsita. Pero bueno, algunas cosas que yo creo que sirven para este tipo de investigaciones es partir de enfoques como la teoría fundamentada, en donde no nos ponemos unas gafas y decimos, pues yo quiero ir a documentar todas las desigualdades que han vivido las mujeres y como ya me puse las gafas de las desigualdades, solo voy a documentar eso. Porque es verdad que las mujeres han vivido desigualdades, pero también es verdad que, por ejemplo, puede ser que hayan construido estrategias de resistencia o de combate a esas desigualdades, entre otras cosas. Entonces, generalmente cuando más bien tenemos una respuesta y queremos ir al campo a buscar esa respuesta que ya nos planteamos con anterioridad, lo que hacemos es sesgar la investigación. Entonces, creo que sería más rico para ti proceder un poco así, como ir al campo, crear tus categorías emergentes a partir de lo que salga en las narraciones y pues analizarlas con rigor y compararlas con la teoría, ¿no? Como un poco en un sentido inverso. Por supuesto que estoy de acuerdo en esta cuestión de la hermenéutica, que es justamente eso, es parte de ese como revoltijo. Yo la verdad es que creo que las historias de vida tienen un fundamento teórico y metodológico lo suficientemente amplio como para que te quedes solo con esa metodología, que te va a ayudar tanto a recolectar la información, analizarla, interpretarla, etc. Hay muchísimo, está muy trabajado, hay congresos, libros, bueno, en fin, hay muchísimo sobre historias de vida, ¿no? Incluso sobre procesos autobiográficos. Y bueno, es muy interesante y de ahí podrías encontrar herramientas para analizar. Entonces, eso me parece importante. Me parece que toda esta cuestión de visibilizar no solo la participación de las mujeres, sino a las mujeres en general, la forma o los aportes que ellas hacen a estos movimientos, pero también a la preservación del territorio y de la memoria, etcétera, es muy importante.
también no solamente documentar las desigualdades, sino qué tipo de desigualdades son y cómo las viven y qué hacen ante ellas, etcétera. Me parece que es muy necesario, pero si tú tienes esta postura. Algo que a mí me parece muy importante es, en términos de la congruencia o de la vigilancia epistemológica, me preocupa un poco que estés usando a De Sousa, porque si es una investigación feminista y que tiene raíces feministas, pues yo creo que no tiene lugar en este trabajo, ¿no? O sea, pienso que hay aportes feministas de coloniales que, pues que serían más importantes antes que De Sousa. Yo, honestamente, yo hasta lo quitaría, ¿no? O sea, no lo mencionaría. Y en ese mismo sentido, te recomiendo que busques estos, no les quiero llamar manuales, pero como guías sobre el lenguaje igualitario. Tu caso es un poco parecido al de Carlos, pero todavía un poco más fuerte, porque es muy fuerte que si estás haciendo una investigación sobre mujeres, llegue el momento en donde las incluyes en el genérico masculino. Las guías del lenguaje igualitario nos ayudan a encontrar estrategias de comunicación, tanto escrita como hablada, en donde no solo usamos los desdoblamientos, sino aprendemos a hablar de otra manera, más neutral, más incluyente, más igualitaria, que me parece importante y que te podría servir tanto para la escritura de tu trabajo como para la parte hablada. Y pues básicamente esos son un comentario importante. Bueno, me pareció buenísimo que nos hayas puesto los testimonios. De hecho, yo hubiera querido que te enfocaras más en eso, porque justamente ahí es donde está el centro, el corazón de la investigación. Pero bueno, ya que nos presentaste algunas partes, en tu texto y en lo que nos comentaste ahorita, no se mencionan las consideraciones éticas de un trabajo de este tipo. Y pienso que sería importante, si ya lo tienes, pues hacerlo explícito, y si no lo tienes, pues sentarse a pensar. ¿A qué consideraciones éticas me refiero? Al consentimiento informado, al análisis de riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que corre una mujer al darte su narración, su testimonio acerca de lo que implica cuando a lo mejor te va a hablar de su familia, de su vecina, de su vecino, etcétera, ¿no? Hay que hacer un análisis de riesgos y luego un análisis de cómo vamos a intentar minimizar el riesgo y maximizar el beneficio. Y no me voy a acordar, creo que se llama Ken Plummer, tiene un libro sobre antropología y uno de los capítulos es un análisis de todas las consideraciones éticas cuando hacemos investigación antropológica. Ya sé que no estás haciendo necesariamente antropología, pero es muy cercano y creo que te puede servir. Es que no me acuerdo si se llama Ken Plummer, pero estoy casi segura que sí. Bueno, esos serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la participación de Paloma Liliana Barrios Calderón, que presentará su trabajo titulado Glorieta de las mujeres que luchan, reconfiguración del territorio y la memoria histórica de las mujeres en la Ciudad de México de 2021 a 2024. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Listo, bueno, me presento. Mi nombre es Paloma Liliana Barrios Calderón y voy a abordar el tema de la glorieta de las mujeres que luchan como una forma de reconfigurar el territorio y la memoria histórica de las mujeres en la Ciudad de México del 2021 al 2025. En esta investigación parto del supuesto de partida de que la glorieta de las mujeres que luchan es un acto de ocupación territorial como la representación de una narrativa histórica alternativa donde las mujeres pueden visibilizarse y ser sujetas políticas activas. La justificación para abordar este tema es que tenemos cifras alarmantes, como ya sabemos, con un 2019 con 111.553 víctimas de delitos contra la mujer,
que incluye el feminicidio como la máxima representación de violencia hacia la mujer. Y en el 2021, por ejemplo, cuando se instaló la antimonumenta, en la Ciudad de México hubo 72 feminicidios. Y actualmente en este año, en enero, hubo 16 mujeres asesinadas. Entonces, partimos de que estamos en un momento de crisis en el que a lo mejor a tantas luchas y a tantas protestas, de repente se empieza a estigmatizar a las mujeres que salen a las calles a luchar, marcándonos como violentas o radicales. Entonces, con estas cifras nos damos cuenta que este tipo de participación y de acción, pues no viene de la nada, sino viene de este hartazgo. Así, la pregunta de investigación general es cómo la glorieta de las mujeres que luchan han transformado el territorio urbano en un espacio simbólico y narrativo de resistencia frente a la violencia de género en la Ciudad de México entre el 2021 y el 2025. Y con preguntas específicas, empezando por cómo se llevó a cabo el proceso de intervención del territorio en la antigua glorieta de Colón, qué narrativas feministas han emergido a partir de esta intervención y cómo contribuyen a la resignificación del territorio urbano, y qué relación existe entre el territorio resignificado y las narrativas colectivas en torno a esta lucha. El objetivo que guía esta investigación es comprender la manera en que esta glorieta ha transformado el territorio urbano en un espacio simbólico y narrativo de resistencia frente a este tipo de violencia. En un primer momento se hace una descripción o se busca hacer una descripción del proceso de intervención del territorio de la antigua glorieta. Después, analizar las narrativas feministas generadas a partir de la presencia de esta antimonumenta y su impacto en la resignificación del territorio. Y finalmente, identificar el vínculo entre el territorio resignificado y las nuevas narrativas colectivas en torno a esta intervención. Dentro de antecedentes y contexto, hay un primer subtema que es hacer hincapié en la violencia contra la mujer como síntoma. En este apartado hago un recuento histórico de la violencia en general con datos duros en el mundo, aterrizando a México y haciendo este recuento de este tipo de acciones colectivas del feminismo, como lo fue en los 90 con las muertas de Juárez, y cómo se ha venido transformando y ajustando este tipo de protesta hasta el día de hoy. Y que desgraciadamente el origen de este tipo de protestas, aparte de denunciar a los agresores, pues se sigue denunciando al Estado y a las autoridades por la impunidad y la corrupción, que son las que siguen dejando pasar estos actos de violencia. Después, otro punto, tenemos las olas feministas, donde son claves históricas de las 3 olas feministas. Y para finalizar, en la 4ª ola feminista, cómo el feminismo contemporáneo se ha desarrollado en la era digital y cómo se organiza a partir de las redes sociales, todo lo que se desató a partir de la pandemia, tanto en la violencia que sufrieron las mujeres, pero también en la resistencia y cómo le han hecho frente a esta violencia. Aquí agrego una frase de Marcela Lagarde, donde resume este recuento histórico y estos datos, entendiendo que el feminismo no es una moda, sino una necesidad, pues las cifras, como sabemos, son alarmantes. Para el marco teórico, planteo 5 apartados.
retomando autoras como Silvia Monzón, Rita Segato, Alicia Barabas, Maurice Halbuch y Pierre Nora para entender estas prácticas como actos de resistencia, de construcción de memoria y reapropiación simbólica del territorio. En un primer momento entendemos al feminismo como movimiento, si bien se marca desde la teoría, en esta investigación lo vamos a entender como movimiento social y reconociendo también que hay diferentes tipos de feminismos, hasta llegar al feminismo al feminismo social que se desarrolla en la Ciudad de México, que está relacionado directamente con la violencia feminicida. Después, la acción colectiva de la protesta, analizada desde enfoques de Alberto Melucci y Manuel Garretón, para comprender cómo estas luchas generan nuevas subjetividades y disputan el orden establecido, y para analizar los repertorios de acción colectiva, en este caso feministas, como carteles, stickers y específicamente antimonumentas. También la memoria colectiva, retomando planteamientos de Halbach y Mariana Curi para explicar los relatos compartidos que construyen identidad y resistencia. Y desde los estudios del territorio aborda el concepto de reterritorialización desde los aportes de Sosa Velázquez y Barabas para entender cómo los espacios se cargan de significado político y cultural, y la nueva resignificación que se hace en la glorieta, pues también haciéndole frente al monumento que estaba anteriormente y toda la carga y la presencia política que tiene este acto. Y finalmente, el concepto de antimonumenta, desarrollando de lo general a lo particular, lo que es monumentos, cómo llegamos a antimonumenta y la importancia de los prefijos del prefijo y sufijo que complementan este concepto. Y la historia específica de la antimonumenta justicia, que es la que está en la glorieta. En mi propuesta metodológica me guío a partir de un enfoque cualitativo desde una etnografía feminista, para comprender los significados construidos de las actoras desde su propio contexto natural y priorizando la profundidad interpretativa de él, más que los datos estadísticos y duros. En un primer momento realicé un análisis documental, tanto de las redes sociales y de los periódicos, a partir de las no investigaciones, sino de las notas y de lo que se comparte en las redes sociales sobre la antimonumenta. Ya que esta se hizo desde el Frente Amplio de Mujeres que Luchan, quienes tienen un sitio web, y además existen 2 cuentas en Instagram, que es la Glorieta de las Mujeres que Luchan y Antimonumenta Vivas Nos Queremos, quienes son las que comparten más información sobre reuniones y aparte de todos los problemas y dificultades que se ha tenido y el frente que le han hecho al Estado y al gobierno. En Diario de Campo realicé una especie de investigación en redes sociales y sondeos, además de participar en la última marcha del 8 de marzo, donde pude hacer algunos sondeos que me permitieron realizar una guía de preguntas para hacer unas entrevistas semiestructuradas con mujeres que han participado que son parte del colectivo Frente Amplio de Mujeres que Luchan y del colectivo Glorieta de las Mujeres que Luchan. Esta guía de preguntas la divido en 7 ejes temáticos. El primero, que es el contexto personal, para poder explorar los antecedentes personales y la relación de las entrevistadas con el tema. Después, sus motivaciones en la participación.
para indagar cómo han participado y cómo han apoyado a esta transformación. Además, la percepción del cambio para conocer cómo perciben el impacto del cambio físico y simbólico. Otro apartado, significados simbólicos y emocionales, explorando los valores emocionales y simbólicos asociados. Reacciones sociales y políticas. También la narrativa histórica para examinar cómo el cambio ha alterado la percepción del pasado y del presente. Esto relacionado al antiguo monumento y cómo se percibía antes tener un monumento a una figura masculina y todo lo que implicaba este personaje de colonización y patriarcado, y ahora la nueva antimonumenta llamada Justicia. Y finalmente, explorar para el futuro del espacio público y reflexionar sobre los desafíos y el futuro de la glorieta. Dentro de la indagación del diario de campo digital y los sondeos, encontré varias palabras claves en relación a la glorieta de las mujeres que luchan, y encontré efectivamente que está más dedicada a hacerle frente al Estado y al gobierno. Las palabras que más encontré fue resistencia, justicia, verdad, violencia, olvido, pero también encontré otras que es amor, unidad, lucha, mujeres. Entonces aquí en el análisis pues encuentro que es un frente hacia la impunidad, es un frente hacia el Estado, es una denuncia permanente y constante, pero también se ha vuelto un punto de encuentro y de sororidad, en el que encontramos sentimientos y emociones como amor, rabia digna, que es un concepto que encontré que se trabaja en estas colectivas, y dolor que podrían percibirse contrarios, pero aquí se unen. Y para concluir, después de este sondeo, aún me faltan las entrevistas, ya están acordadas. En las próximas semanas voy a hacer las entrevistas. Después del sondeo de las redes sociales y de mi participación en la última marcha, surgieron más preguntas que agregué a mi guía. Entonces, esas las voy a hacer en las siguientes semanas. Y pues termino identificando que las mujeres se vuelven sujetas políticas que proponen, que no solo gritan o rayan como se nos ha estigmatizado, sino que en realidad sí hay propuestas, que hay participación, se vuelven sujetas activas, y que es una forma, esta intervención ha sido una forma de hacerle frente a los estigmas, con todos los tendederos y las frases que se colocan alrededor, dan siempre un contexto de por qué se está haciendo esta lucha y de la estructura machista, patriarcal y misógina que nos sigue matando. Bueno, finalizo con una frase de Marcela Lagarde, que es: ¿qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Gracias. Gracias por la participación. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones con la maestra Luzaliet Hernández, por favor. Gracias, Paloma, muy amable. Al leer tu texto y al ver tu presentación, identifico que hay un esfuerzo importante en la definición del problema y en la búsqueda del fundamento del marco teórico. Sin embargo, cuando llego a la parte de la metodología, no me queda tan claro pues qué metodología estás empleando, ¿no? Tú mencionas ahora en tu presentación de un enfoque etnográfico feminista, hablas de análisis documental, de registro fotográfico, de entrevistas, por ejemplo, ¿no? Como técnicas. Pero creo que podrías fortalecer tu trabajo de una manera importante revisando algunas metodologías cualitativas que pueden ser útiles para orientar
la organización de los datos de campo que tienes ahora, el análisis que estás haciendo y la obtención de resultados pues más sólidos, ¿no? Por ejemplo, podrías indagar con respecto al análisis de contenido como metodología cualitativa y al análisis del discurso. Por un lado, el análisis de contenido podría ser el enfoque que te podría guiar para profundizar en este análisis de las publicaciones, de las redes que mencionas, y por el otro lado, poder tener una perspectiva desde no qué se dice, sino cómo se dice, quién lo dice, en qué contexto se dice, desde las entrevistas, ¿no? ¿Quiénes son esos actores que están allí, o esas actoras que están allí comunicando, ¿no?, su experiencia en este proceso de resignificación del territorio? Entonces, ese sería como la observación más importante que yo tengo de la propuesta que nos compartes, porque veo que hay un esfuerzo también grande en términos de la recopilación de datos de campo. Tienes el registro fotográfico, tienes la participación, estás buscando en las redes, pero si todos esos datos no les das una orientación que te permita sacar conclusiones más ricas, más allá de lo anecdótico, más allá de la observación que tú puedes hacer sin guía, puede que estés perdiendo bastante de la riqueza de tu investigación. Entonces, ese sería mi aporte a tu resumen y a tu presentación. Y muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar con la retroalimentación de la doctora Michelle Ordóñez, por favor. Gracias, Paloma. Pues yo voy a coincidir con Luz también. Me parece que abordas un problema, una situación que es muy importante y muy pertinente, no solamente por el tema de los feminicidios, sino en general por la lucha de las mujeres por pues liberarse de la opresión patriarcal, para decirlo en términos simples. Sin embargo, a mí también me pasó cuando leí tu trabajo, por más pertinente que me parezca, no me quedaba muy claro cuál era el aporte o qué ibas a hacer más allá de una reconstrucción de qué pasó con la glorieta, de cómo se construyó el antimonumento y demás, porque pues obviamente hay muchos trabajos al respecto de todos tipos, ¿no?, desde las artes visuales, reconstrucciones periodísticas, históricas, feministas, en fin, hay muchísimo. Y entonces yo me preguntaba cuál es tu aporte o para qué vas a hacer tú esta investigación en particular. Y yo pienso que la respuesta está en tu título: Reconfiguración del territorio y de la memoria histórica de las mujeres en la Ciudad de México. Pero para que eso se logre, pues tú nos tienes que demostrar que hubo una reconfiguración del territorio y de la memoria histórica de las mujeres, ¿no? Y entonces toda esta indagación que tú estás haciendo, pues debería ir orientada a estos temas, ¿no? A mí me parece importante que no puedes sacar la antimonumenta de su lugar, de su espacio físico, porque Paseo de la Reforma tiene una historia con el asunto de los monumentos, ¿no? Primero, una historia de por qué se construyó el Paseo de la Reforma. Luego, de cómo durante diversos periodos históricos fue teniendo un significado como una avenida importante que se volvía parte del discurso del gobierno en turno. Por eso tenía todos esos monumentos, incluido el monumento a Colón. Pero luego llega un momento de la historia que no inicia con la antimonumenta, y eso es importante que lo pongas en contexto, en que Paseo de la Reforma es apropiado por los movimientos sociales para construir sus antimonumentos. No hay uno, hay muchos, ¿no? Está el de la guardería ABC, está el de los 43, está el del 68, pasta de conchos, no me acuerdo, hay varios. Entonces, ahí ya podemos hablar de una reconfiguración del territorio, pero si pones todo en contexto. De hecho, si tú haces un mapa
de Avenida de la Reforma y vas colocando los monumentos que hay y los antimonumentos que hay, entonces ahí podemos empezar a hablar de reconfiguración del territorio y de la memoria. Entonces, yo pienso, no estoy muy segura, porque además en el documento que nos mandaste sí hay un objetivo, pero la verdad es que el objetivo está muy desdibujado. Tienes mucho trabajo, yo me identifico contigo porque veo esta avidez de saber más y más y más y más, pero hay que ordenar las cosas. Ajá. Y saber mucho no significa que todo tiene que estar en nuestro trabajo final. Tú te vas a volver experta en esto, pero no todo va a quedar en tu escrito final, solo lo que aporta al objetivo. Entonces pienso que hay que regresarse unos pasos, definir con claridad el objetivo y luego seguir caminando. Acomodar lo que haya que acomodar donde tenga que caber y lo que no, pues se puede dejar un poco de lado. En ese mismo sentido, yo te recomiendo el Centro Cultural Tlatelolco. Tienen una línea editorial que creo que se llama Mano Alzada y justamente ellos tienen un libro sobre los antimonumentos de Reforma. Te recomiendo no tanto como buscar el libro por sí mismo, sino buscar a las personas y las teorías de los antimonumentos que también vienen justamente de los movimientos que tiraban, los movimientos colonialistas, patriarcales, etcétera. O sea, esas cosas van de la mano. Y también en la página del Centro Cultural, me acuerdo que, bueno, está la memoria, pues eso ya pasó hace mucho tiempo, pero hubo un taller de antimonumentos. Y la persona que dio el taller es especialista en antimonumentos. Entonces, a lo mejor si le sigues el rastro, pues podrías ir más por allá y en lugar de, o sea, no está mal hablar de holdbacks, pues, ¿no? Pero sería, en lugar de tener toda la teoría así, pues sería mejor buscar a aquellas personas que te ayuden a explicar estos procesos en estos momentos. Y creo que esos serían todos mis comentarios. Te deseo mucho éxito. Agradecemos la presentación y vamos a continuar con Caín Villanueva Guzmán, que presentará su trabajo titulado Aquí está la resistencia trans. Territorios trans en resistencia por la memoria en la Ciudad de México, 2016 a 2024. Adelante, por favor. Muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Yo voy a hablar sobre mi trabajo en la maestría en Territorio y Memoria Histórica de aquí en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Caín Villanueva Guzmán y el título de mi trabajo es Aquí está la resistencia trans, Territorios trans en resistencia por la memoria en la Ciudad de México, 2016 a 2024. Cabe señalar que pues esta consigna, aquí está la resistencia trans, surge precisamente de diversos movimientos sociales y a mí me interesa como de esta consigna, pues justo el aspecto territorial, ¿no? El aspecto de la resistencia y el aspecto pues de que sí es un canto que ha surgido dentro de la protesta social, la cual pues ha sido de sumo interés en los últimos años, ¿no? En cuanto pues a un poco del contexto de este trabajo, se busca observar los años 2016 a 2024 en relación a sucesos en la Ciudad de México para comprender la historia reciente de la comunidad trans. El enfoque es cualitativo mediante metodología de análisis documental y multimedia, estudios desde la teoría crítica y el conocimiento situado en primera persona. Entre dichos años sucedieron momentos para la comunidad trans en la Ciudad de México que tuvieron un fuerte impacto en la mirada dominante. Me interesa reflexionar sobre esta historia reciente para enmarcar el devenir histórico de la lucha de la comunidad trans y dar pie a la continuidad de la lucha por el reconocimiento de esta opresión y de la importancia de estos relatos en resistencia. El objetivo general es analizar las acciones del sujeto colectivo encarnado por la comunidad trans, movilizado por la protesta social en torno a la gestión de acontecimientos en el espacio público, encaminado pues a su emancipación. El objetivo específico es explicar estrategias mediante las cuales las personas trans organizadas han luchado en la historia reciente por mejorar su condición individual y colectiva mediante, por ejemplo, afinidad afectiva, enlaces políticos, la relación con el espacio común de la ciudad y a manera de reacción
ante embates de corte conservadurista. Mi marco de posicionamiento epistemológico, pues yo soy una persona transmasculina no binaria, que yo nací aquí en la Ciudad de México, aquí habito, trabajo, construyo comunidad con mi comunidad trans en la Ciudad de México. He trabajado tanto en espacios gubernamentales como de organización civil, espacios autogestivos, y pues a mí me interesa mucho compartir un poco sobre la producción de conocimientos que se realiza aquí en la comunidad trans. En foto vemos mi expediente clínico. Yo utilizo servicios de salud pública de la Ciudad de México para llevar a cabo mi terapia hormonal de afirmación de género. Esta foto la tomé en 2022, ¿no? Cuando yo recibo estos documentos, y pues me interesa sí señalar pues esta parte del conocimiento sitiado, ¿no? Al hablar en primera persona. Creo que sobre la comunidad trans mucho se ha escrito, mucho se ha producido, pero difícilmente se dejan atrás aspectos, pues sí, de objetificación, de patologización, de sensacionalismo, ¿no? Entonces, lejos de caer en conceptos distantes de la materialidad para describir la experiencia trans en el mundo, pues busco narrar una parte de la historia reciente de esta resistencia de la comunidad trans en la ciudad, para hacer un recuento de la expresión popular que se levanta para exigir justas demandas. Esto nos ayuda a ejemplificar cómo la comunidad resiste ante la opresión y cómo ha habido también una reacción por parte de las posturas y los paradigmas dominantes. El marco de referencia espacio-temporal se da a propósito de el transfeminicidio de Paola Buenrostro, el cual pues ella es asesinada en 2016 y desde 2024 descansa en un mausoleo para personas trans, que digamos también surge de la lucha común, ¿no? Entonces, pues Paola Buenrostro tenía 27 años de edad, originaria de Campeche. Ella trabajaba en la zona cercana a la intersección de las avenidas Insurgentes y la entonces llamada Puente de Alvarado, hoy México Tenochtitlán. Y este fue el primer suceso que por primera vez el gobierno local cataloga como un transfeminicidio. Aquí en pantalla vemos unas fotos, esquina superior izquierda, esa fue una protesta que realiza Kenia Cuevas, su amiga y compañera, con el cuerpo presente de Paola, ¿no? Esto como respuesta ante claras irregularidades en la procuración de justicia para Paola. También vemos un cartel del acto de disculpa pública, ¿no? Donde las entonces autoridades pues realizan pronunciamiento en torno al transfeminicidio de Paola. También en la parte de abajo, a la izquierda, está el entonces titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el evento que se conoció como la promulgación de la ley Paola Buenrostro, que estas fueron unas modificaciones para perseguir con más mano dura a aquellos casos que fueran catalogados como transfeminicidio, hacerlo con perspectiva de género y hacerlo pues desde la experiencia diferenciada de la violencia dirigido a las mujeres trans, a las personas trans, ¿no? Y por último vemos pues el día de la inauguración de este mausoleo que les comparto, que está en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, que es un espacio en donde pues las personas trans que no contaron con el apoyo de sus familiares o que por alguna u otra razón caen en el olvido social, en la falta de apoyo, y pues es un lugar para descansar donde pues ya se les reconozca con su nombre elegido, ¿no? Durante su vida. Entonces pues este recorrido nos ayuda a ver cómo en esta década pues se dieron diversos cambios, ¿no? Y cómo las narrativas pues son pues muy distintas entre cómo inició y cómo terminó este aspecto de la muerte de Paola Buenrostro, ¿no? En cuanto a mis antecedentes, puedo hablar de las epistemografías trans de Antón Rodríguez, que son conjuntos semiológicos de redes simbólicas de sentido codificadas por emisores y destinatarios, que son portadores y difusores de ideas, ideologías y conocimientos según imaginarios sociales específicos de lo trans, ¿no? Determinados por algún tiempo y un espacio determinado. También Alba Pons, que habla de procesos de corpos
voy a repetirlo, corpo-subjetivación, que se construye a partir de ensamblajes teóricos y empíricos que nos permiten reflexionar en torno a afectos encarnados y semióticos en cuanto a geometrías de poder, efectos semióticos materiales de situacionalidad y movimientos de territorialización que se encarnan como diferencia constitutiva en procesos de materialización de sujetos. También, digamos, hablando de personas que se adscriben, ¿no?, como personas trans, tenemos a Cea Valencia, que ella se nombra como persona queer, y habla del devenir queer, el cual implica un reto hacia el capitalismo, hacia el uso de la violencia, la creación de subjetividades y a favor de apostar por procesos de experimentación colectiva. También hablaremos de Dean Spade, que es un hombre trans. Él habla sobre el apoyo mutuo como la coordinación colectiva dirigida a satisfacer necesidades de cada cual, y que por lo general a partir del conocimiento de que los sistemas implementados no las van a satisfacer, y de hecho estos sistemas son lo que a menudo crea crisis o empeora las cosas. Él también habla sobre el aspecto de la memoria, ¿no? Y cómo los movimientos sociales van creando redes de apoyo, de afectos en los cuales se descansa mucho en la memoria y en la compartición de saberes sobre cómo pues las resistencias se llegan a dar, ¿no?, entre movimientos sociales. Y por último, también hablaremos sobre Mackenzie Wark, que ella es una mujer trans que tiene su trabajo en torno a la producción de saberes, epistemología trans. A partir de su vivencia, analiza la individualidad, la colectividad trans desde la teoría crítica. Entonces, pues, esos son algunos de los autores, las autoras que voy a retomar en el aspecto del marco teórico. Esto, sin duda, pues, son solo unos ejemplos, ¿no?, de la perspectiva. Ahora, en cuanto a cómo he llevado a cabo mi investigación, pues he encontrado que podemos agrupar los sucesos en cuanto a grandes áreas, ¿no?, tanto como visualización de datos como en cuanto a, pues sí, categorías de análisis. Estos son la reivindicación de derechos a través de su exigencia vía la protesta social, la visibilización de los transfeminicidios, las luchas por la interseccionalidad y pues los esfuerzos institucionales que han surgido como reacción a todos estos cambios que se han llegado a dar. Comenzando con los esfuerzos institucionales, pues si bien desde los años 2000 han surgido varias reformas y la adopción de perspectivas y paradigmas a favor de la diversidad sexual y de género del colectivo LGBT+, vemos que en la última década se han visibilizado expresiones en torno a, pues sí, la incorporación de los derechos humanos de las personas trans. Por un lado, es una de las pocas ciudades alrededor del mundo que se asume con una postura amigable para con la diversidad. Sin embargo, esto también incluye diferentes contradicciones, pues si bien se ofrece atención pública de salud integral para personas trans, existe reconocimiento jurídico, medidas administrativas para actualización de datos en documentos oficiales, medidas de no discriminación y, por ejemplo, protocolos de actuación, ya sea en lo electoral, en lo relativo a la seguridad ciudadana. También, pues, existen prácticas normalizadas de violencia directa e infrancables barreras estructurales que impiden a las personas trans, pues, vivir de manera plena, segura y en pleno ejercicio de los derechos que comparten con cualquier persona. Aquí en pantalla vemos la unidad de salud integral para personas trans, la cual es una clínica pública única en el mundo que ofrece servicios de salud integral para todas las personas trans y no binarias. Esta se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo. También podemos ver aspectos de reivindicación de derechos. En este contexto, pues son esfuerzos colectivos encabezados por comunidad trans y simpatizantes. Han sido clave para la formación de un movimiento emancipatorio. Si bien dicho grupo social se compone de una rica diversidad, pues cuenta entre sus filas a personas de un sinfín de orígenes, comparte la experiencia de resistir la imposición de las normas hegemónicas con respecto a la identidad de género, la sexualidad y la función social de los roles asignados. En cuanto a la visibilización de transfeminicidios, aquí en pantalla vemos
el féretro de Lupilla Xiu, activista oaxaqueña, mujer trans, la cual muere en condiciones de vulnerabilidad social en la vía pública, ¿no? En este momento llevan su cuerpo presente a la Secretaría de Gobernación y se realiza un acto público de memoria. En este tenor, para la comunidad trans, preservar la memoria es un acto de resistencia a favor de dignificar la muerte de las personas trans, frecuentemente en circunstancias violentas y sin un reconocimiento póstumo de su identidad, de su nombre elegido, de su identidad vivida. En este aspecto, pues, hablar de estos transfeminicidios significa retratar e imaginar genealogías, ancestralidades, también parte pues de la producción de saberes de la comunidad históricamente vulnerada como una reacción, pues sí, para una reacción emancipatoria para visibilizar la violencia de género, específicamente contra las mujeres trans. También se habla de interseccionalidad. En esta fotografía vemos a una persona transmasculina, un hombre trans, en una protesta a favor del derecho al aborto libre, seguro, gratuito, asequible. En este aspecto podemos ver varios ejemplos de inclusión de personas trans en otras luchas, en otros esfuerzos emancipatorios, ¿no? Entonces, esto habla de cómo, pues, no únicamente se dan el activismo a favor de las personas trans por parte de las personas trans, sino también se dan activismos en torno, pues, a otras cuestiones, a otras luchas emancipatorias, otra reivindicación de derechos, en las cuales, pues, la comunidad trans está siendo cada vez más visible. A manera de cierre, pues, menciono que he tenido retos para acotar el sujeto de investigación. Por un lado, a mí me interesa hablar del sujeto colectivo, ¿no? Del sujeto político colectivo de la comunidad trans, lo cual me ha imposibilitado, pues, un poco de acercarme de manera, digamos, cómo podría seleccionar a mis personas a entrevistar, cómo puedo personalizarlo en alguna organización, persona, colectivo, etcétera. Eso ha sido, pues, un reto que sigo trabajando. También, pues, hay un reto en escribir en primera persona. Tengo que evitar, pues, alguna clase de falacia de autoridad, alguna clase de sesgo personal, ¿no? Eso, sin duda alguna, tengo que recurrir a la vigilancia epistémica para, pues, poner estas cosas en marcha. Sin embargo, pues también me interesa bastante la producción de conocimientos desde la comunidad trans. Esto porque, pues sí, me parece que han habido como varias cuestiones que pueden narrarse y que deben hacerse visibles para las personas que pues no participan o conocen a esta comunidad. Y también, pues, creo que es un interesante ejercicio de memoria de una época de álgidos cambios, pero que en la actualidad, pues, todavía siguen habiendo efectos de algunas cosas que comenzaron entonces, o por ejemplo, activistas que han cambiado completamente su perspectiva o que su trabajo les ha llevado a otros espacios, no lo sé, es todavía un montón de cosas que están sucediendo, por lo tanto, es difícil hablar de ese periodo como un periodo estático, ¿no? Porque pues no lo es. Y pues con esto cierro mi participación, agradezco mucho su escucha y quedo pues a la disposición de sus comentarios. Gracias por la participación. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la maestra Luz Aliet Hernández, por favor. Muchas gracias, Caín, y muchas gracias por la presentación. Yo identifico un avance importante entre la presentación que hiciste en tu resumen y la presentación que haces ahorita aquí en el coloquio. Muchas de mis observaciones tenían que ver con la necesidad de acotar aún más tu trabajo de investigación. Hiciste en la presentación un esfuerzo mayor, sin embargo, identifico que hay varios elementos allí. Inicialmente, cuando revisé el resumen, lo primero que quise resaltar fue la importancia de la reivindicación del lugar de enunciación. Me parece que es un elemento muy importante en tu trabajo. Sin embargo, si lo asumes como un trabajo
en el que sistematizas, documentas tu experiencia, tu reflexión, me remite inmediatamente a un método autobiográfico, ¿no? Y me genera un poco de ruido con respecto a la reivindicación de la comunidad trans como un sujeto político colectivo, ¿no? Decías, estás mencionando las dos cosas en tu presentación. Por un lado dices, quiero hablar desde mi experiencia, desde mi posición en primera persona y demás. Por otro lado estás diciendo, quiero dar voz a la comunidad. Entonces, yo creo que ahí hay que encontrar la manera, ya sea de articular o de decidir si una cosa o la otra, ¿no? Para tu metodología y tu trabajo, la documentación de tus datos de campo, tu reporte y tu análisis, porque implican pues esfuerzos totalmente diferentes. Por otro lado, me parece muy padre que hayas presentado estas 4 grandes categorías de análisis, porque en el resumen me traías loca con 13 que identifiqué yo en el escrito, ¿no? Y me parecía, pues, disperso, pero además que le quitaba contundencia a tu trabajo, ¿no? A la presentación de tu investigación. Entonces, el haber ya planteado estas 4 grandes categorías y poder organizar esas otras subcategorías en esas categorías que presentas, me parece un aporte importante de tu presentación aquí en el coloquio. Por otro lado, en tu escrito mencionas como fuentes de información el contenido digital, el hemerográfico, de producción periodística, ¿no? Y la producción académica. Considero que con que escogieras una de esas fuentes de información o 2 máximo que puedas articular, es un esfuerzo ya grande, ¿no? Cada una de ellas tiene una forma de manejar las fuentes, los datos, de procesarlos, de llegar a resultados y demás, y con que escogieras una sería suficiente. Sin embargo, si decides que quisieras visibilizar tu experiencia a través de esta línea del tiempo que planteas en tu escrito, por ejemplo, tendrías que pensar cómo se articulan esos otros elementos, ¿no? El análisis de esos otros elementos del contenido digital, del hemerográfico y demás, para nutrir esa propuesta. Y al final, cuando dices, lo importante en mi trabajo es visibilizar las movilizaciones, la defensa de los derechos y la resistencia, pues yo te sugeriría que tengas mucho cuidado al decidir qué incluyes y qué no incluyes, para que no te disperses y realmente presentes pues con más claridad, con más contundencia, el análisis que quieres compartir, ¿no? Los análisis que quieres compartir. Y ese sería mi aporte hasta este momento. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar continuidad con la doctora Michelle Ordóñez, por favor. De acuerdo. Gracias, Kai, por compartir tu trabajo. Yo también estaba esperando la exposición oral para complementar lo que nos compartiste por escrito. Bueno, del texto escrito que nos compartiste, yo identifico que lo que tú tienes como objetivos específicos, para mí sería más bien el objetivo general. Y luego esta línea del tiempo sería como una parte o como un objetivo específico, ¿no? de lo que tú nos dices. Porque en realidad tú no quieres crear solo la línea del tiempo, sino quieres hacer muchas más cosas. Una sugerencia, lo estoy diciendo así como lo fui anotando, ahorita te digo lo que pienso después de escucharte. Una sugerencia, en español no escribimos cosas como las décadas con S, ¿no? Como 60s, y así, sí, apóstrofe, no apóstrofe, no se escribe. También en tu texto escrito no identifiqué exactamente cuál sería tu método, ¿no? Más allá de un método así como hoy voy a usar historias de vida o voy a usar teoría fundamentada, ¿cuál es tu método? O sea, ¿cuáles son las fases, las etapas, los instrumentos, las técnicas, cómo vas a procesar la información, cómo la vas a analizar, cómo la vas a interpretar? Esa parte me parece que sería de gran ayuda, porque algo que yo identifico en tu discurso, a lo mejor yo estoy juzgando de más, es que
hay que encontrar la manera de conciliar la parte activista de la parte que hace investigación y que es académica. Entonces, la parte activista tiene una forma de estructurar su narrativa y su discurso, pues que tiene una intención, y la intención es convencer, movilizar. Pero la parte académica quiere generar conocimiento y aplicarlo. Entonces, hay que separar, y yo creo que con un método claro te ayudaría a separar más ese discurso que a mí me encanta, pero que pienso que un poco a veces en la academia nos puede perder y puede quitarle el foco a ese conocimiento que estás generando. En ese sentido, yo te voy a recomendar, olvidé el nombre del libro, bueno, se llama Problemas Sociales, pero está en inglés, y de su autor, pero hay un enfoque para el estudio de los movimientos sociales que es una perspectiva constructivista de los movimientos sociales, que parte del supuesto de que un movimiento social surge en el momento en el que un grupo de personas decide que una serie de circunstancias es algo que les amenaza y lo nombran y empiezan a organizarse para poder erradicar esas situaciones amenazantes. A mí esta perspectiva me gusta porque creo que si estudiáramos los movimientos sociales así, entenderíamos que todos los derechos que hemos conseguido hasta el presente son resultado de una lucha y que si esa lucha desaparece, esos derechos pueden desaparecer. Y lo hemos visto en muchos lugares, ¿no? Hay derechos, por ejemplo, en Estados Unidos, el derecho al aborto, que pues pensaron que yo creo que lo habían conseguido así, pues nada más porque lo naturalizaron, porque las clases de historia fallaron, porque la memoria falló, la resistencia también. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que se revirtió el derecho, ¿no? Entonces, esta perspectiva constructivista no solo aporta la posibilidad de mostrar que los movimientos sociales y los derechos que hemos alcanzado no surgieron de la nada, sino que hubo una serie de movilizaciones, organización, que hubo que pensar mucho, que hubo que fracasar también mucho para llegar a donde estamos. Y ofrece también un marco conceptual muy interesante porque te dice, bueno, hay que fijarnos quiénes eran, con qué recursos contaban, cuáles eran sus demandas, cuál era su retórica, en fin, ofrece un marco bastante didáctico, le diría yo, para poder ir caracterizando a los movimientos desde el sentido que yo pienso que tú quieres. Te recomiendo que leas un poquito acerca y también en donde yo he visto que aplican algo similar es en Oxfam, esta ONG mundial que se dedica a trabajar con poblaciones vulneradas y excluidas de diferentes maneras, también tienen este enfoque de la construcción y justamente lo tienen porque lo que quieren es mostrarle a las poblaciones, comunidades vulneradas y excluidas cómo otras comunidades le han hecho para enfrentar las condiciones adversas. Y en específico, un exdirector de Oxfam, que se llama Duncan Green, ha escrito bastantes libros en donde documenta diferentes experiencias. Entonces, tal vez la forma en la que las documenta, las narra y todo, te pueda ser de ayuda para estructurar esto que tú quieres estructurar. Y pienso en él, porque además él también tuvo que encontrar un punto o llegar a un encuentro entre esta parte académica y la parte pues, en la que él era director de una organización como lo es Oxfam. Algunas recomendaciones respecto a lo que dijiste en tu presentación. Yo creo que los sesgos no se pueden evitar, o sea, no es posible. Lo que hay que hacer es reconocerlos, ¿no? O sea, hablar de tu lugar de enunciación. Lo que sí se puede hacer es ser leal a lo que se estudia. Hace rato que le decía a ya no sé quién le dije, no, a Norma, acerca de las consideraciones éticas, este autor que le mencioné también dice que una de las consideraciones éticas es cómo no voy a tergiversar lo que tengo, ¿no? Cómo no lo voy a poner a mi antojo para que funcione y se articule con lo que yo quería demostrar. Entonces, también te recomiendo que hagas
estudio de consideraciones éticas, pero que va más allá de ponerle un seudónimo a tus informantes, sino que es un análisis riguroso de todos los dilemas o desafíos éticos que puede tener una investigación de este tipo, pasando por tu lugar de enunciación. También te sugiero acercarte un poco a la producción horizontal de conocimiento. Es una perspectiva que además en México se ha impulsado mucho en la Universidad de Guadalajara. Me parece que tiene figuras como las personas pares que investigan, en donde las personas ya no solo te dan información, o sea, ya no es una perspectiva extractivista de yo le saco la información que necesito, sino co-construyes la investigación y el conocimiento con estas personas. Y en ese mismo sentido, hay algunas estrategias que yo he aplicado y que es un desafío, pero que al final también creo que validan más una investigación y que se vuelven un proceso de enriquecimiento, que es pedirle a las personas que te aportaron información, que participaron contigo en la investigación, que validen tu discurso antes de que se haga público. Eso a mí me parece que es una gran estrategia y que funciona muy bien. Y pues esos serían mis comentarios. Espero que te sean de utilidad. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias, les agradezco bastante. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes de 113 diferentes mesas, que serán retroalimentados por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.